es historia. En Universate hemos hablado sobre la importancia del estudio de la historia para comprendernos como sociedad. También sobre la preocupación que tienen especialistas ante el hecho de que muchos jóvenes no se sienten atraídos por conocer más sobre el pasado o, peor aún, que se están acercando a la historia de manera errada o ideologizada. Recientemente, el profesor Tomás Straca, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP, presentó una nueva edición de la revista Cuadernos UCAP que él coordinó y en la que se publicaron los trabajos de 6 jóvenes estudiantes del doctorado en Historia de esa casa de estudios, a quienes calificó como las nuevas voces de la historia que están haciéndose oír. Para conversar sobre el interés de las nuevas generaciones por nuestro pasado desde el punto de vista académico, tenemos en nuestro espacio precisamente a Tomás Straca, profesor en Ciencias Sociales, magíster y doctor en Historia, director del Instituto de Investigaciones Históricas y del Doctorado de Historia de la UCAP, además de individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Bienvenido nuevamente a Universate, profesor Straca. Muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con su audiencia. Profesor, comentábamos en la presentación la preocupación que no pocas veces manifiestan los especialistas por el poco interés de los jóvenes por leer o investigar sobre el pasado. Más allá de la generalización que esta afirmación supone, ¿qué tan grave es esa situación en Venezuela, un país donde, por ejemplo, durante el siglo pasado, numerosas voces importantes trabajaron para conocer, para estudiar y para difundir la memoria nacional? Bueno, que unas de cal y otras de arena, como en el refrán. El desinterés por la historia de Venezuela es una característica en la cual se ha insistido de hace décadas. Es decir, esta entrevista fuera en 1960 o en 1970 o en 1950, hubiesen dicho exactamente lo mismo. Lo que tal vez compensaba un poco era la calidad del sistema educativo, no solamente en tanto lo programático, aunque hay también unas de cal y otras de arena. Tal vez en el año 50 la historia era una repetición de fechas y de nombres que aburría hasta incluso al más entusiasta. Pero la calidad del sistema educativo de alguna manera, no solamente en lo programático, sino también en la calidad en sí misma de las clases que se daban. El día de hoy vemos que hasta muchachos venidos de colegios de lo que se llamaba antes los circuitos de la excelencia tienen una formación que dista de eso, de la excelencia. Entonces, por allí hay una larguísima tradición y de aquellos polvos a que estos lodazales, es decir, la gente a la que Hugo Chávez le contaba cualquier cosa y era capaz de creérsela, no son estos muchachos, pues gente que estudió en la década del 70, en la década de los 80, y que su formación en historia era tal que podían creerse básicamente cualquier cosa que le dijeran. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, tenemos ahorita una situación particularmente importante, grave con la educación, pero al mismo tiempo tenemos frente a una indiferencia que es tradicional, unos jóvenes que están en muchos casos, o una gran cantidad de jóvenes que están mucho más interesados por la historia, pues hay que entender cómo llegamos a este atolladero. Estamos en una situación bastante más politizada que hace 30 años. Entonces es imposible ser político y preguntarse, interrogar la realidad circundante y no preguntarse por la historia. De tal manera que, de acuerdo a cómo se vea, el vaso puede estar medio lleno, medio vacío. Profesor, usted acaba de presentar un número de la revista de investigación Cuadernos UCAP con ensayos de 6 jóvenes veinteañeros o en su treintena que cursan el doctorado de Historia en esta universidad y que están dedicándose al estudio riguroso de esta carrera, esta materia. ¿Son estos jóvenes la excepción de la regla o, en efecto, tiene la historia quien la escriba entre las nuevas generaciones de académicos venezolanos? Bueno, visto en términos muy amplios, desde siempre, quienes nos hemos dedicado a la investigación histórica somos más bien la excepción de la regla. Como cosa normal, la gente se dedica a otras cosas y en ese desinterés histórico, valga la redundancia, desinterés histórico por la historia, se llama más bien la excepción de la regla. ¿Qué tenemos el día de hoy? Dentro del posgrado, sí tienen también una característica que es la excepción, que ahí sí son también una excepción, por cuanto el posgrado estaba afectado como todo el país por 2 circunstancias. Por ejemplo, la de la inmigración. Hace unos 10 años la edad promedio de los estudiantes de posgrado está en alrededor de unos 30 años. Ahora esa edad promedio ha subido bastante, y cuando digo edad promedio de 30 años, eso habla de una gran cantidad de jóvenes recién graduados
que están estudiando, porque también el posgrado lo hace muchísima gente que se dedica a la historia como quien se reencuentra con un amor o se reencuentra con una vocación que no desarrolla en su vida por buscar cosas más lucrativas. Y no tenemos mucha gente que está sobre sus 50, sobre sus 60. El día de hoy hay cada vez menos muchachos, bueno, porque los muchachos no ven en la carrera académica, que es lo fundamental que pueden formar con el posgrado, una opción para vivir decentemente, o en todo caso, si llegaran a verla, no la ven en Venezuela. De tal manera que sí hay una dimensión de excepción, lo cual no significa que no estén allí y no sean importantes. Doctor Straca, cuando usted presentó el trabajo de estos jóvenes académicos que aparecen en la revista Cuadernos UCAP, dijo que eran las nuevas voces de la historia que quieren hacerse oír. En ese sentido, ¿cuál es el interés temático que están manifestando esas nuevas generaciones de investigadores? ¿Hay alguna línea o tendencia que se esté viendo en su curiosidad? Sí, eso me llamó mucho la atención, fue de las cosas que más me llamó la atención. Yo por vocación, porque soy historiador, pero sobre todo soy maestro, pues, años trabajando en bachillerato y dedicado a la formación de la juventud, y eso le da una enorme importancia a relevo, sobre todo el día de hoy en Venezuela, pues, que está envejeciendo, pues, perdimos una generación entera que se fue, entonces la otra que se está formando va a tener que crecer mucho más rápido. Los viejos vamos a tener que aguantar más tiempo y los jóvenes van a tener que asumir la dirección mucho más antes que el otro, porque en la mitad hay un montón de gente que se fue. Entonces yo estaba muy pendiente de ver, bueno, qué es lo que le interesa, qué es lo que le preocupa a estos muchachos. Y me di cuenta que, por ejemplo, el tema de la historia contemporánea, la contemporaneidad, la Guerra Fría, este periodo inmediatamente anterior al nuestro, ocupa un lugar importante de sus intereses y preferencias. Esto está pasando en el mundo en general. Yo hasta hace 2 años di clase en la Universidad de Chicago por un intercambio, y los chamos allá están más o menos en la misma, y algo así pude ver en otras universidades en el mundo, de tal manera que hay unas tendencias globales, lo cual es normal y es razonable en una generación pegada al internet todo el día. O sea, ellos no viven, ellos aunque estén en Montalbán y viven en Caracas, no viven solo en Caracas, viven en el mundo. Claro. Pero también está asociado con la realidad venezolana. Bueno, ellos tienen la angustia de saber cómo llegamos a esto. Sus papás, sus hermanos mayores le hablan de un país que comparativamente suena mucho mejor que el actual, lo fue, pero en muchos aspectos, en otros no. Y ellos, bueno, quieren entender, a veces idealizando un poco, y quieren entender cómo llegamos a donde llegamos. Ese rasgo me llamó mucho la atención. Estamos conversando con Tomás Straca, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y director del Instituto de Investigaciones Históricas y del doctorado en Historia de la UCAP. ¿Por qué es importante que nuevas voces se incorporen a la investigación de la historia de nuestro país? ¿Qué aportes pueden brindar las miradas de estas nuevas generaciones a la comprensión del pasado y del presente? Pues son nuevas miradas, como tú acabas de señalar, que hacen otras preguntas y que tienen la potencialidad de dialogar mucho mejor con las grandes inquietudes de esta época, y sobre todo las grandes inquietudes de su generación, de lo que tal vez pueda hacerlo yo, que a lo mejor tenga otras inquietudes y otras preocupaciones y otra forma de ver, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque estamos logrando algo trascendental, a pesar del golpe que ha recibido el mundo académico. A pesar del enorme golpe que recibió la sociedad venezolana con perder casi una generación, esto se parece, no es, pero se parece un poco a lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque los setentones comenzaron a gobernar porque, bueno, una generación que se quemó literalmente en la guerra, una generación, nosotros vimos partir un montón de muchachos, y creo que irresponsablemente, o sea, no veíamos lo que eso podía significar. Y bueno, nada, entonces tenemos instituciones que están golpeadas y no tenemos un relevo. Bueno, lo que eso habla es el fin de la civilización, el fin de la cultura, es decir, se acaba. Y bueno, este es el semillero de la gente que va a retomar el testigo, y eso no es poca cosa. Finalmente, profesor Straca, ¿cómo hacer para que más jóvenes se interesen por investigar la historia, por conocerlo y por supuesto por difundirla de manera rigurosa? Bueno, echar mano de todas las oportunidades que tenemos el día de hoy, las redes sociales, los medios, pero sobre todo las redes sociales. Ya los medios de comunicación, así como lo veíamos antes, desde que la televisión y tal, eso que soñaba con McLuhan y Uller Pietri, no, vamos a usar la televisión. Ya eso está de modé, aunque estoy hablando aquí en la radio, pero bueno, tanto los medios como las redes son una oportunidad, nuevos lenguajes, nuevas visiones, nuevas propuestas,
esto va a ayudar a que cada vez más gente se interese. Como estamos dándonos cuenta, por ejemplo, con los muchachos que están metidos en el mundo político o aquellos que deciden insistir en lo académico. Creo que allí tenemos una oportunidad. Aprovechar estas oportunidades para que cada gran debate nacional, y siempre todos los días hay alguno, sea también una oportunidad para discutir los grandes temas en perspectiva histórica y así forjar ciudadanía. Profesor Straka, agradecemos que nos haya acompañado hoy en Universate. Además, siempre es buen momento para hablar sobre historia. Exactamente. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con el profesor Tomás Straka, historiador, docente, investigador y director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP, para revisar las investigaciones de los jóvenes historiadores de la UCAP de las que hemos hablado en esta entrevista. Pueden escribir en Google Cuadernos UCAP número 18, Nuevas Voces. Además, si están interesados en conocer más información sobre la maestría o el doctorado en historia que ofrece la UCAP, pueden ingresar al portal posgrado.ucap.edu.be o seguir la cuenta @posgradoucap. Es historia.